Bueno, las dos grandes diferencias que encontramos entre la respuesta inmune adquirida y la respuesta inmune innata es que por un lado la respuesta inmune adquirida demora más en generarse, pero se caracteriza por la alta especificidad de la respuesta. ¿Qué quiere decir? Que los linfocitos que se activen, ya que son los principales componentes, van a estar diseñados para atacar exclusivamente a un patógeno en cuestión, no a una variedad de los mismos. La otra diferencia es que genera memoria inmunológica. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener una primera respuesta frente al primer enfrentamiento con el patógeno, que se llama respuesta primaria, pero luego va a generar células de memoria, que cuando el organismo se encuentre por una segunda vez con el patógeno, ya no vuelva a necesitar. Esto se da de entre 5 a 7 días para elaborar esa respuesta, sino que no es muchísimo más rápido, y esa es la respuesta secundaria. Cuando el organismo se enfrenta por segunda vez a un mismo antígeno al que ya se ha enfrentado anteriormente y ha generado memoria inmune contra él. Entonces, la respuesta primaria va a constar de 3 partes. La primera, que es del reconocimiento del antígeno. Otro de activación, expansión clonal y diferenciación. La tercera fase va a ser la función efector. También se puede agregar una cuarta fase, que es la homeostasis o la vuelta a la homeostasis, y finalmente también la respuesta secundaria, que es memoria inmunológica. Cuando nos enfrentamos con un patógeno que superamos las barreras, cuando ya superamos las barreras anatómicas entre los 4 a 96 horas, se va a elaborar una respuesta inmune innata. Mientras avanza de 3 a 4 días, se activa la respuesta inmune secundaria. Los elementos que vinculan son las células presentadoras de antígenos, que son las dendritas, que tenían la capacidad de desplazarse desde el tejido o hacia otro tejido de infección, hacia los ganglios linfáticos, para activar a los linfocitos. ¿En qué consiste la etapa? Dijimos que la característica principal de esta es la especificidad de la respuesta. Esta va a estar dada por la presencia de receptores de membrana altamente específicos. En el caso de los linfocitos B, llamados BCRs, que son receptores de células B, y en el caso de los linfocitos T, que se llaman TCR, que van a reconocer a un patógeno en particular. Tenemos tantas variedades de linfocitos como posibles determinantes antigénicos que existan, exclusive si han detectado que aparecen receptores de moléculas diseñadas por el propio ser humano que ni siquiera están en la naturaleza. Dicho esto, sigamos con lo importante. El receptor de los linfocitos B tiene la característica que puede detectar cualquier antígeno en su configuración nativa. Esto quiere decir que puede generar directamente un complejo receptor antígeno de manera directa. Sin embargo, en esta fase de los linfocitos T, el receptor TCR no tiene capacidad de reconocer de manera directa el antígeno, sino que en todos los casos tiene que haber otra célula que se va a reconocer como célula presentadora de antígeno. Esta lo que va a hacer es mostrar el antígeno en cuestión. ¿Qué ocurre? Esta presentación antigénica, supongamos que procede esta célula presentadora de antígenos, que puede ser un macrófago. Supongamos que tenemos una célula dendrítica. Las células dendríticas van a ingresar, por ejemplo, a esta bacteria por el medio externo. Lo que va a ocurrir es que va a ingresar por vía endocítica. Va a ingresar a un endosoma. Ese endosoma se va a fusionar con un lisosoma para degradar esa bacteria o virus y generar los determinantes antígenos. Al mismo tiempo, desde el retículo endoplasmático salieron vesículas que llevan un complejo proteico conocido como complejo mayor de histocompatibilidad. En este caso, este complejo donde se monta el determinante antígeno y luego por medio de una vía exocítica va a ser expuesto el antígeno sobre el complejo mayor de histocompatibilidad. En esta célula presentadora de antígeno, otra opción posible es que el antígeno se haya encontrado en el citoplasma. De ocurrir esto, va a pasar es que un protosoma va a procesar este antígeno y producir pequeñas partículas o determinantes antígenos.
que va a ingresar igual al retículo endoplasmático. Allí se van a montar en el complejo mayor de histocompatibilidad y nuevamente por vía exocítica lo voy a exportar a la membrana de la célula presentadora de los antígenos. Entonces, este reconocimiento siempre los linfocitos T tienen que reconocer el antígeno presentado sobre el complejo mayor de histocompatibilidad. Una vez que se produce el reconocimiento del antígeno, pasamos a la activación, porque estos linfocitos, cuando se encuentran o bien circulantes o bien en los ganglios o nudos linfáticos, se hallan en un estado que se conoce como virgen o inactivos. Luego de este reconocimiento, el linfocito se activa y una vez que se activa comienza un proceso que se conoce como expansión clonal. ¿Qué quiere decir? Aquí tengo dos distintos tipos de linfocito. Supongamos que en el caso del linfocito B, que reconoce el antígeno en su configuración nativa, observen que también se puede haber distintos tipos de receptores, como redondos, planos, cuadrados y triangulares, pero resulta que el antígeno solo es un triángulo. De toda esta población de antígeno específico, cuando esto ocurre y esto se activa, lo que va a pasar es que una serie de mitosis para generar una población exclusiva que tenga BCRC, que reconozcan el antígeno triangular y no a cualquier otro tipo de antígeno. Allí está dada la especificidad de la respuesta. Finalmente va a venir a una etapa de diferenciación, en el que se van a generar las células efectoras, es decir, lo que van a ejecutar propiamente las respuestas y las células de memoria, las que van a ayudar por un par de varios años, en algunos casos, más de 10 años. Estos son circulantes. Ese antígeno almacenado me va a permitir desarrollar la respuesta inmune adquirida secundaria. Tengo mi célula efectora. ¿Qué va a ocurrir en esta etapa efector? En este caso se generan los mecanismos para eliminar el antígeno. Estos pueden producir citotoxicidad de una célula que puede estar infectada o que bien active las células, como por ejemplo los natural killer, que van a generar elementos citotóxicos. Otro elemento es la neutralización, donde lo que vamos a hacer es aglutinar los antígenos para evitar que puedan ingresar a una célula. Otra de las células efectoras es la opsonización, que es marcar el agente patógeno y de esta forma llamar a los macrófagos para que lo fagociten. Y por último, la activación del complemento, que recordemos que cuando este se activa a partir de los linfocitos B, era la vía clásica de la activación del complemento, que va a llevar a las mismas consecuencias. Para terminar, se generan las células de memoria. Estas células de memoria generan la memoria inmunológica, que tiene como característica aumentar y magnificar la velocidad de la respuesta. Fíjese que una respuesta primaria presente aquí, el antígeno lleva un lapso de tiempo corto para generar. Pero, por ejemplo, tenemos la respuesta secundaria, que tenemos un lapso de tiempo mayor. Por ejemplo, tenemos a 27 días. Sin embargo, frente a una segunda confrontación del mismo antígeno, ahora 1, 2, 3. Sin embargo, frente a una segunda confrontación con el mismo antígeno, ahora inicialmente el lapso de tiempo va a ser corto, como ya los mencioné, y va a ser mucho más amplia la respuesta. Dentro de los elementos representativos del sistema inmune adquirido tenemos la presencia de receptores específicos que van a reconocer antígenos, como ya les mencioné. En el caso de los linfocitos B, los BCR, y en el caso de los linfocitos T, los TCR. El segundo elemento es la selección y expansión clonal. Es dar a generar muchas células por mitosis que reconozcan un solo tipo de antígeno al que se expuso. La memoria inmunológica, y el cuarto es la recirculación, que quiere decir que a diferencia de la respuesta inmune innata, donde la mayoría de las células mueren en el acto donde ejecutaron su respuesta, los linfocitos
tienen la capacidad de recircular, es decir, van a pasar de la sangre a los tejidos o volver a la sangre. Los linfocitos B son capaces de generar anticuerpos, reconocen los antígenos extracelulares y se diferencian en las células plasmáticas secretadoras de anticuerpos. Los linfocitos C se diferencian según su función. Por ejemplo, los linfocitos T cooperadores. En respuesta de un estímulo antigénico secretan citocinas proliferando y diferenciando a los linfocitos T y activando los linfocitos B, que producirán anticuerpos, o los macrófagos que fagocitarán y otros linfocitos que participarán en la defensa del organismo.